buenos días, lo primero, y gracias a todos por estar aquí e interesaros por esto, y sobre todo gracias a la organización, de verdad. Bueno, como bien ha dicho, tanto mi compañera Susana Luna como yo trabajamos en Adidas. Susana Luna trabaja como QA en el departamento de mobile y yo trabajo en el área de testing en el departamento de plataforma de ingeniería y arquitectura. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Bueno, primero porque me apasiona lo que hago y creo que igual no es tan conocido como otras variantes de la informática, entonces me apetece contarlo para ver si despertamos esa pasión que creo que cualquiera que lo conozca puede tener. Perfect Match, ¿por qué? Porque es un ejemplo entre colaboración de dos departamentos con el cual, de momento, y espero que sigamos estando todos muy contentos y que los resultados sean positivos. ¿Qué es lo que os queremos contar? Bueno, yo en realidad os quiero contar lo que hago porque me gusta. Y los puntos a tratar más o menos van a ser los que veis aquí. Me gustaría contar lo que Plataforma puede proporcionar, lo que hacemos, es decir, los servicios que damos, hablando luego un poquito de las herramientas e infraestructura que usamos para la automatización de pruebas. Y a continuación Susana pues contará también cómo trabajan desde el departamento de mobile, cómo hemos colaborado usando aquello que les hemos podido proporcionar y finalmente pues contará ese perfect match de aquel día que nos conocimos, más o menos. Para empezar, bueno, ¿qué es lo que hacemos desde Plataforma? Realmente nos encargamos de proveer arquetipos y estandarizar tanto herramientas como procesos, etcétera. Más en detalle son los que veis aquí, bueno, y también mucho de hacer comunidad en este ámbito de testing. Como podéis ver, pues nos basamos básicamente en la estandarización, soporte, consultoría, infraestructura y comunidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscamos con un proceso de pruebas ágiles? Pues hay tres puntos fundamentales. Un feedback temprano, pero un feedback bien dado, un feedback que sea entendible a todos los implicados en un proyecto, es decir, desde el perfil más técnico hasta negocio, que de un simple vistazo sepamos cómo está nuestro proyecto, si vamos bien, si vamos mal, si podemos salir o no podemos salir. El segundo punto es la trazabilidad. ¿Por qué? Bueno, para empezar, sin trazabilidad no podemos dar un feedback, porque si no está trazado no sabemos el estado. Y segundo, como bien dice un gran compañero, sin trazabilidad no hay calidad. Y el tercer punto es obvio, evidentemente es para mitigar los riesgos. En cuanto a las herramientas de pruebas que nosotros usamos, tenemos estandarizadas estas que podéis ver. Xray se trata de un plugin de Jira que lo utilizamos para la gestión de pruebas y luego Jira como tal lo usamos para la gestión tanto de efectos, tareas, épicas, etc. Y por defecto nuestro framework de pruebas es Serenity BDD. Todo ello integrado en Jenkins. Luego os contaré un poquito el porqué de estas herramientas. En cuanto a pruebas de rendimiento, nuestra herramienta estándar es Neolot y en cuanto para poder automatizar pruebas en aplicaciones móviles, usamos Appium. En cuanto a la infraestructura, a mí esto me parece muy interesante y me encanta. Entonces voy a ver si os lo puedo explicar. Tenemos Jenkins como servidor de integración continua. Y luego tenemos unos agentes dockerizados que tienen, digamos, instalado todo lo necesario para poder ejecutar las pruebas que nosotros hemos automatizado con las herramientas que os he mencionado anteriormente. Hasta aquí lo tenemos para las pruebas de backend. ¿Cómo funciona? Nosotros le decimos a Jenkins, mira Jenkins, nos interesa ejecutar estas pruebas que tenemos automatizadas. Entonces Jenkins busca un agente que nosotros amigablemente les llamamos minions y busca el minion que está libre y le dice ejecútame por favor estas pruebas y él lo hace y hace el reporte para que nosotros de un vistazo sepamos si han ido bien o han ido mal. Pero como os he dicho es para pruebas de backend, hasta aquí. ¿Qué pasa cuando queremos probar algo de interfaz web? Pues en este caso, Minion solo no puede, o sea, sí, eso es, el Minion solo no puede, necesita una pequeña ayuda. Y para ello tenemos Selenoid. Selenoid no es más que una implementación en Go de Selenium Grid y en realidad lo que hace es un orquestador de contenedores. Entonces, este Minion, cuando tú le has indicado que quieres ejecutar unas pruebas en una interfaz web,
coge y dice, no puedo yo solo, Selenoid, por favor, ¿me puedes ayudar a ejecutar estas pruebas en la interfaz web? Y entonces Selenoid dice, vale, ¿qué necesitas? Pues necesito un Chrome 65. Y entonces Selenoid lo levanta, ejecuta las pruebas y hace el reporte. Hasta aquí, es verdad, Selenoid solo puede ejecutar en Chrome. Entonces, hasta aquí lo usamos para pruebas funcionales de interfaz. Y claro, me diréis, ya, a mí Chrome solo no me sirve. Muchas veces necesitamos la compatibilidad entre navegadores. También tenemos otra pequeña ayuda para nuestros queridos minions. En este caso usamos Browser Stack. ¿Qué es lo que hacemos? Browser Stack lo usamos, como os he dicho, para la compatibilidad entre navegadores. Y entonces el funcionamiento es exactamente el mismo. El minion no puede solo y le dice, oye, Browser Stack, necesito levantar X navegadores, bien sea Explorer, Firefox, Safari, da igual, y ejecútame estas pruebas. Y entonces Browser Stack es capaz de levantar esas instancias, ejecutar las pruebas y hacer el reporte. Para pruebas de móvil también usamos Browser Stack, que aquí me falta el icono de Android e iOS, pero también y funciona exactamente igual. Browser Stack es capaz de levantar unos emuladores que les hemos definido y levanta esos emuladores bien de Android, bien de iOS, ejecuta las pruebas y hace el reporte. También podemos ejecutar en dispositivos físicos que deberían estar conectados al Jenkins principal porque si no, no los va a encontrar. Y bueno, lo mismo para pruebas de rendimiento y en este caso en vez de Selenoid o Browser Stack pues usamos Neoload, que simplemente son generadores de carga que son capaces de interpretar esas pruebas que hemos automatizado nosotros usando precisamente Neoload. Y lo mismo, reportar los resultados. En cuanto a Serenity, ¿por qué hemos elegido Serenity? Para mí es muy claro. Primero es open source. Segundo, hasta ahora hemos hablado de pruebas web, de backend y móvil. Y como veis, es compatible con todos ellos, o sea, nos abarca todas nuestras posibilidades que tenemos hasta ahora. Tercero, está muy bien estructurado, es muy fácil de extender, de mantener y sobre todo de entender de cara a una nueva incorporación o lo que fuere. Bueno, como veis es extensible a Java, Python y JavaScript y luego se integra perfectamente en Jenkins, que es nuestro servidor de integración continua, y con Jira gracias a XRail. ¿Y todo esto por qué? Para mí, una de las mayores ventajas es que está orientado a negocio. ¿Os acordáis que antes he dicho que un feedback temprano había que darlo bien, de manera que lo entendieran todos los implicados en un proyecto? Con un lenguaje orientado a negocio, todos lo pueden entender. Y esto es una de las características principales por las que estandarizamos este framework. ¿Qué tipo de proyectos automatizamos? Pues lo que ya os he contado. Aquí los podéis ver listados, pero desde API, web, mobile, etc. Y no es que os haya mentido. Serenity es nuestro framework, pero realmente es una librería de reporting que está construida por encima de Cucumber. Cucumber al final no deja de ser una herramienta de software que lo que nos permite es interpretar ese lenguaje humano, por decirlo de alguna manera, que puede entender desde el técnico hasta negocio. Todo esto os lo he contado para poder entender esto. No os preocupéis que os lo puedo explicar. El flujo global, por decirlo de alguna manera. Aquí tenemos a Jenkins, nuestro amigo que nos va a hacer caso a todo lo que nosotros le vamos a decir. Entonces, mediante un script, nosotros le decimos, primero, como quiero ejecutar unas pruebas, ¿qué necesito primero? Pues necesito el código de mi proyecto. Vete a Bitbucket, por favor, vete a este repositorio y bájate el código del proyecto de automatización. Se lo baja, pero a su vez va a Jira y dice, vale, en Jira me está diciendo qué características son las que quiero probar. Se las baja y hace, digamos, un merge entre esas características y el código nuestro de automatización y entonces sabe qué características pertenece a qué parte del código. Por supuesto, luego pasamos SonarQube para la calidad de código y a partir de ahí ya nuestros minions saben perfectamente qué es lo que quieren ejecutar. Por lo tanto, ya ejecutan las pruebas y después aquí genera unos reports. En nuestro caso, generamos dos tipos de reportes, tanto de Serenity como de Cucumber. Pero nos falta un paso más. Mucha gente solo quiere ver Jira, entonces luego tienes que setear, por decirlo así, el estado de las pruebas en Jira, de manera que aparezcan verde o rojo, ha fallado, ha pasado, muy fácil de interpretar.
pero por si acaso todavía hay alguien un poco más perezoso que no quiere ni entrar en Jira, pues le mandamos una notificación por mail o una por Slack, que con un simple clic ya puede ver los reportes de cómo está el proyecto, de manera pues muy sencilla. Y bueno, aquí tengo un vídeo para que veáis la ejecución. Aquí le estamos dando al play para que le decimos a Jenkins, venga, empieza a ejecutar todo aquello que yo te he mandado. Entonces empieza, esto es Jenkins, y son pruebas de backend, por lo que no son tan llamativas como unas de frontend, pero podemos ver perfectamente qué es lo que está ejecutando en tiempo real. A partir de ahí, luego es cuando termina, genera, como veis, ha generado ya los reportes, y ahora desde el propio Jenkins podemos ver el reporte. A mí el que más me gusta es el de Serenity, porque me parece muy, muy, muy visual, que lo vamos a ver ahora. Es, si carga, este tipo de reporte que, como veis, cualquiera asocia el verde a bueno y rojo a malo. Por lo tanto, aparte te permite ir clicando para llegar a dónde está el error. En este caso, aquí teníamos aquí quiero ver la REST query que he hecho y te permite ver perfectamente el código de lo que tú has pedido. Y luego podemos ver el código del error, tanto los logs del error, para que nos orienten de dónde puede estar el fallo. Y estos, por ejemplo, todo esto hemos conseguido que Jenkins nos ejecute las pruebas, nos haga los reportes y vaya a Jira y lo ponga verde o rojo. Y luego en Jira tenemos la opción de hacer gráficos como estos, que, creedme, desde el punto de vista de negocio son muy válidos, porque esto sí lo entienden, y puedes generar gráficos los que quieras en función de, pues en este caso, por ejemplo, este es un gráfico de defectos ordenados por criticidad. Entonces, de esta manera sabemos que tenemos 7 defectos sin cerrar críticos, 40 mayor y 33 minors. Por lo tanto, de un simple vistazo, el product owner, cualquiera, el técnico, puede saber cómo estamos, qué necesitamos y cómo vamos a solucionar la situación. Y bueno, pues por mi parte, esto es todo en cuanto a plataforma. Y ahora mi compañera Susana pues, os contará un poco más cómo trabajan desde mobile. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo les voy a contar en qué consisten las pruebas de móvil, pero quiero primero darles un preámbulo de qué van el testing en mobile. En aplicaciones móviles, nosotros estamos acostumbrados a lidiar con el móvil todo el rato, WhatsApp, Instagram, Facebook y demás. ¿Y qué nos gusta? Que funcionen. A todos nos gusta que nuestras aplicaciones siempre estén funcionando. Pero detrás de ese trabajo de que funcionen, hay un gran equipo de desarrollo, developers, designers, desarrolladores, diseñadores, gente que diseña el producto, cómo se debe de concebir, y los QAs, que somos los guardianes de la calidad. Pero la calidad no es solo de la gente que trabaja como tester, la calidad es de todo el equipo que lo desarrolla desde el inicio hasta que el producto sale en la Play Store y en la App Store. ¿Ok? Entonces, dándoles un pequeño preámbulo de qué es la finalidad del testing, sabiendo que nosotros queremos herramientas que funcionen, pues ahora sí vamos a entrar en materia. Primero tenemos que identificar de qué tipo es nuestra aplicación. Cuando nosotros arrancamos la aplicación, muchas veces decimos, es solo una app, pero detrás de esa app, para poderla probar en profundidad, hay que saber de qué tipo es. ¿Por qué? Porque dependiendo de sus características, son como vamos a mantener la estrategia de pruebas. Entonces, primero, necesitamos identificar si es una nativa, es una web o es una híbrida. Me va a decir, ¿y eso qué diablos es? Bueno, pues la aplicación nativa la aplicación cuando se arranca utiliza un código especial para las aplicaciones móviles. Eso es que las vistas, los botones son específicamente llamados con ese código. Las aplicaciones híbridas tienen un pequeño truco. Por debajo llaman a un navegador web, que puede ser el Safari, el Chrome, y que a la vista del usuario final no es muy detectable, pero a nivel de testing ya repercute en el momento de seleccionar nuestra estrategia de pruebas. Y luego ya para finalizar están las aplicaciones web. Las aplicaciones web son simplemente páginas web adaptadas
a la pantalla de un navegador en vista de mobile. Por ejemplo, ahí podemos ver que esa es una aplicación nativa, tiene unas visualizaciones propias de unas vistas especiales y esto no deja de ser un simple navegador, ¿vale? Entonces, ahí puede cambiar cómo vamos a enfocar las pruebas. Eso, primero tenemos que identificar qué es lo que vamos a probar y luego cómo lo vamos a probar. Otras características muy importantes dentro de las aplicaciones, una vez que sabemos si es nativa, híbrida, web, es qué sistema operativo, bajo qué sistema operativo va a funcionar. La mayoría de aplicaciones funcionan bajo las dos plataformas, Android y Apple. Todos sabemos que Apple es el propietario de iOS y iPhone, por lo cual es el sistema operativo propietario de Apple en este caso, y Android va bajo la estrella de Google Alphabet. Y ustedes van a decir, ¿y eso a mí? Pues, ¿qué razón me da? Bueno, pues dependiendo de eso, por ejemplo, en el caso de Apple, cuando vayamos a descubrir qué teléfono está asociado a eso, es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a la hora de probar, pues nosotros tenemos que ver qué tamaño de la pantalla tiene, qué rendimiento tiene, cómo funciona ese software con el hardware. En el caso de iOS está perfectamente integrado, porque es un propietario que controla la base de lo que funciona con el hardware, el teléfono real. Y entonces, en el caso de Apple es más sencillo, porque sabemos que va a estar muy dirigido y muy controlado. En el caso de Android no. ¿Por qué? Porque Google lo que hace es, tomen, este es mi sistema operativo, úsenlo como queráis. Entonces llegan los demás fabricantes y dicen, bueno, mira, me gusta, pero le voy a adaptar este trozo. Mira, a mí me gusta la versión real. Incluso Google sacó su propio teléfono, por lo cual es la versión más pura. Y va a ser un teléfono adaptado a las características del sistema operativo. Y eso, para el testing, nos va a proveer una ayuda o un dolor de cabeza, lo que venga primero. Luego, también es muy importante saber el tamaño de la pantalla como otra característica de las pruebas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que últimamente los teléfonos más parecen portátiles que otra cosa. Entonces, la pantalla puede influir. ¿Por qué? Porque un botón en una pantalla pequeña puede no verse o puede verse arriba del todo. Y eso es un problema. Porque los usuarios van a decir, oye, que yo tengo un teléfono canijo, yo no quiero que el botón esté ahí escondidillo. O en una pantalla grande, oye, mira, hay un espacio enorme. No. Entonces, eso también hay que considerarlo. Otras características que tienen las aplicaciones que luego pasamos por alto es, se utilizan la cámara, por ejemplo, el Instagram, es su pieza clave. Sin cámara, pues no es más que otra aplicación más. El acelerómetro, por ejemplo, si queremos posicionar en cierta posición, los juegos estos que son de mover una pelotita y tal, esos utilizan el acelerómetro. Brújula, etcétera. Entonces, todas esas características las tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque dependiendo de esas características en nuestra aplicación, vamos a poder establecer una estrategia de pruebas manual o automática. Y ya les explicaré por qué. Bueno, las características de las pruebas. Ahora sí entramos en materia. Las pruebas manuales son muy importantes, por lo que les decía, porque un botón puede estar... la automatización no dejan de ser rutinas, ¿ok? Esas rutinas van a ir a seguir, por ejemplo, encontrar un botón, el botón login, por ejemplo, pero ese botón a lo mejor está en el borde y una persona no es capaz de hacer tap en él. La automatización puede encontrarlo y decir, el botón existe, pero un humano va a decir, sí, ¿y dónde existe? Ahí no lo puedo tocar. Entonces, por eso son importantes y yo no las descarto durante la estrategia de pruebas, porque esa usabilidad no nos la va a dar el robot. Esa la vamos a encontrar como usuario final que va a usar la aplicación. Puede ser muy funcional la aplicación, sí, pero si al usuario no le interesa, no la va a usar, definitivamente. Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que tener muy en cuenta las personas que nos dedicamos a la calidad, porque somos las personas que tenemos que decir a los que enseñan, ojo, que esto está así, yo te aviso. Luego, si no la usan, a mí ya no me vengas a ver. Entonces, las otras pruebas, que son las que ya vamos a entrar todavía más, son las pruebas automáticas. Las pruebas automáticas, como dije antes, son un conjunto de rutinas. Rutinas que va a seguir la computadora a decir, pica aquí, pica aquí, pica aquí, y cuando termines de hacer todo esto me tiene que mostrar eso, nada más.
Pero para llegar a ese punto, tenemos que saber, conocer un poco más nuestra aplicación. Como dije, puede ser nativa, puede ser híbrida, web. Bueno, y además de todas esas cosas, nuestra aplicación web, por ejemplo, a lo mejor solo va a funcionar en iOS. Y eso, por ejemplo, nos facilitaría a la hora de elegir un sistema de automatización, porque si solo es en un sistema operativo, podemos elegir el propietario, el del sistema operativo, que puede ser Robotium o XCTest. ¿Por qué? Porque si solo vamos a probar uno, la integración con el lenguaje de programación con el que se diseñó la aplicación tiene más prestaciones, nos da la posibilidad de hacer otras cosas que con un software externo no nos da. Pero esto solo es sí y solo sí vamos a trabajar sobre un solo sistema operativo. Si nuestra aplicación solo va a trabajar en un sistema operativo. Si ya son dos, pues ya ahí cambia la cosa, porque entonces ya tenemos que descubrir si tenemos que usar otro tipo de framework. Entonces, fue ahí cuando nosotros descubrimos a Plataforma. Y fue un perfect match, porque nosotros teníamos una necesidad y ellos ya tenían la solución a esa necesidad. Y yo quiero recalcar aquí que es muy importante que en cada empresa tenga una área de investigación y desarrollo. ¿Por qué? Porque ellos nos han facilitado la tarea de buscar dentro de todas las soluciones posibles una integración de sistemas donde nos dé la facilidad de realizar nuestra automatización. Entonces, nosotros, como ya nos habíamos encontrado con que ya teníamos el objetivo, pero no sabíamos cómo abordarlo en la automatización, llegó Plataforma y nos abrió la luz. Nos dijo, miren, pues yo tengo esta propuesta, Serenity, Cucumber y Appium. Y fue así como se dio la relación. Si hay un minuto extra, a mí me gustaría mostrarles el fruto de esa relación. Como ven, lo que mencionaba Nerea en la presentación anterior es un lenguaje natural que lo que hace es solo mandar rutinas. Y esto puede ser relativamente fácil porque combina el lenguaje natural con conocimiento de programación. Entonces, cualquiera puede estar en cualquiera de los dos niveles desarrollando pruebas automáticas. La parte más dura necesita unos conocimientos más profundos, pero la parte exterior donde se le explica, quiero que hagas esta rutina, esta rutina, esta rutina, es un lenguaje natural. No necesitamos demasiados conocimientos. Y como ven, con unas cuantas instrucciones se puede ejecutar sin intervención humana. Y la ventaja de esto es que podemos ejecutarlas a voluntad. Puede ser en las noches, por las tardes, cuando ya la gente se va a sus casas a descansar. Cosa que en las pruebas manuales no se puede hacer. Y pues yo creo que esto es todo. Muchísimas gracias por atendernos.